Qué gusto acompañarles en un nuevo programa de Identidad. Yo soy Lisbeth Estrada y estamos gustosos de que una vez más, al finalizar esta semana, estés aquí conectado con nosotros con el único propósito de aprender. El conocimiento para el ser humano es importante y hoy tendremos mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios. Iniciamos con nuestro programa. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y ahora es momento de conocer qué tienen preparado los pastores Estuardo Guerra y Álvaro Escalante para nosotros con el resumen de la lección que corresponde para esta semana. ¿Estás preparado para conocer acerca de este tema? Nosotros sí. Veamos. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos muy alegres de volver a compartir con ustedes en Lecciones de la Biblia, volver a tocar un estudio importante del libro de Marcos. Pastor Álvaro, bienvenido, qué gusto tenerle otra vez aquí. Muchas gracias, pastor. También es un gusto volver a abrir el libro de Marcos. Las enseñanzas de Cristo para sus discípulos nos muestran que hace 2000 años eran importantes para ellos y también es importante para nosotros. Llegamos a un punto importante en el estudio de Marcos, pastor. Los primeros capítulos nos presentaron quién es Jesús y todas las personas tenían que ir conociéndolo y repetimos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora en esta parte del libro de Marcos, Jesús mismo se va a identificar como el Mesías. Primero ellos no lo identificaban como Mesías, inclusive él a veces dijo que no dijeran las cosas que sucedían. Claro. Pero ahora él se va a identificar y él va a compartir con sus discípulos las cosas que van a suceder. Así que vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana que se titula Instruyendo a los discípulos. Y los iba a instruir, pero no podía darles todo el contenido de lo que él sabía, sino que tenía que ir paso a paso, por etapas. No se puede explicar un tema directamente cuando la gente todavía no conoce bien el objetivo principal. Y entonces cuando nosotros vemos la primera parte que tiene este estudio en San Marcos 8, nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de este ciego. Que Jesús hizo ese milagro por etapas, porque Jesús hace un milagro donde el ciego no queda con la vista plenamente restaurada en el primer toque, sino es necesario un segundo toque. Alguno puede pensar de que qué pasó con el poder de Cristo, ¿verdad? Si solamente con un toque, con una palabra, con una frase, se pueden hacer milagros y Jesús está presente. Ahora necesita 2 toques. ¿Por qué, pastor? Porque lo mismo, quería darle una enseñanza a sus discípulos. Cuando termina el primer toque, le dice al ciego, ¿qué ves? Y el hombre responde, veo... Árboles. Sí, como que fueran árboles que se mueven, pero son como hombres. Entonces no tiene clara la visión. Ya le hizo un milagro, pero le falta un cierre del milagro, podríamos decir. Entonces los discípulos también ya tenían una vislumbre de Jesús, pero les faltaba más revelación, más explicación para que ellos pudieran comprender. Pero lo que usted dijo es cierto. Cuando la mente no está lista para captar todo, entonces Dios tiene que ir parte por parte. Pareciera que el Señor está hablando así, no está diciendo las cosas, las está mostrando. Está sanando un ciego por capítulos, por partes, por secciones, con tal de que la gente sepa que el conocimiento de la misión de Cristo la tienen que ir entendiendo despacio. A algunos se les puede explicar, pero finalmente
necesitan que les vuelvan a decir las cosas para que lo vean claramente. Sí, es que Jesús va a instruir a sus discípulos enfocándolos también en el discipulado, porque recuerde que Él los llamó y leímos unos textos donde dice, dejándolo todo, le siguieron, pero le habían seguido externamente. No habían entendido cómo era ser discípulos de Jesús. No habían entendido todo lo que abarcaba ser discípulo y el costo del discipulado. Entonces ahora Jesús les va a decir cuál es el costo del discipulado. Y entonces les va a decir que tienen que pasar por algunas experiencias que ellos no estaban preparados, porque en su mente seguían ambicionando las cosas terrenales. Y el costo del discipulado, Jesús lo inicia diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que dejar de pensar en lo que él quería, como primera parte. Así como el ciego fue sanado por partes, ahora Jesús les va a decir el costo del discipulado por partes. Y ahí hay una parte importante, porque el apóstol Pedro, cuando escucha lo que Jesús está hablando acerca de sí mismo, Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre tiene que pasar por la cruz, tiene que sufrir, tiene que ser perseguido. Y entonces el apóstol Pedro dice, comienza a reconvenir a Cristo, comienza a decirle, pero eso no te tiene que pasar. La cruz, la gente la rehuía, la gente le tenía miedo a la cruz, era el castigo más cruel que tenían los romanos. Y ahora que Jesucristo está diciendo, voy a pasar por la cruz, eso es ilógico a la mente de Pedro, porque Pedro está en un ambiente materialista. Y entonces sucede eso que usted dice, que Jesucristo le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso el primer llamado, cuando le digo, sígame, ellos dijeron, sí, lo hacemos. Fácil. Pero no habían entendido todo lo que era el discipulado. Y es lo mismo que ahora muchas veces nosotros escuchamos y algunos rápidamente dicen, sí, yo me voy a unir a la iglesia, acepto a Jesús y estoy dispuesto. Pero cuando ya vienen las otras situaciones en la vida, es cuando muchos ahí se quedan y ya no están dispuestos a seguir. Cuando Pedro dice eso, no es propiamente Pedro el que está hablando, también tenemos que recordar eso, porque Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque es Satanás el que está detrás de esa manera de decirle a Jesús, no lo hagas, no tienes que pasar por eso. En el desierto, en el momento de la tentación, le dijo, evita todo eso, yo te puedo dar la salida, y no tienes que pasar por esos momentos tristes y dolorosos. Ahora a través de Pedro también lo estaba diciendo, pero claro, estaba utilizando a alguien que tenía en la mente las cosas terrenales, porque Pedro, al igual que los otros discípulos, ambicionaban las cosas terrenales. Ahora, si nosotros aplicamos, pastor, yo lo estaba comentando con alguien, si nosotros aplicamos, el diablo siempre da la manera de convencer a la gente. Cuando la gente está tratando de tomar el concepto de la misión, aparece el diablo. Y aparece a través de una misma persona, de un compañero, en este caso era un discípulo, y aparece diciendo, pues que no te pase esto, hay otro camino, tú has venido para triunfar, tú no has venido para esto. Ahora, es dura la palabra que Jesús le dice a Pedro, también esa parte a mí me queda así, me quedo impresionado, porque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A veces pasa por mi mente, uno le logra decir eso a un hermano de la iglesia y ya no viene, o si me lo dicen a mí me molesto porque apártate de mí, Satanás. El escritor de Marcos está utilizando un mensaje indirecto, pero cuando ya se tratan de esas palabras, él menciona claramente lo que dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Tal vez tiene que llegar el momento que le dicen a uno las cosas claras en cuanto al discipulado, pastor, y en cuanto a lo que tiene que suceder para que uno siga de todo corazón a Cristo. Así es, porque a veces usted lo dijo, son amigos, a veces son los mismos familiares. Correcto. ¿Y cómo uno le va a decir al familiar, mira, apártate de mí, Satanás? O eres un instrumento, el enemigo, para detenerme. Porque muchas veces nos han dicho a nosotros, ¿por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que pasar eso? Otros no lo hacen, ¿y usted por qué lo hace? A usted le gusta ser muy cumplido, muy fiel, a usted le gusta realmente dedicarse a la iglesia. Ese es el costo del discipulado. Y Jesús tenía que dar allí la corrección a tiempo porque estaban los otros discípulos y estaban escuchando. Él tenía un propósito, una misión por la cual había venido a este mundo y la iba a cumplir. Y ninguno lo iba a detener y Satanás iba a hacer esfuerzos, lo hizo en el desierto, ahora lo estaba haciendo a través de Pedro. Y en otros momentos va a utilizar a los adversarios de Jesús, a los mismos familiares de Jesús utiliza. Entonces nosotros tenemos que medir eso. Muchas veces Satanás está detrás de muchas personas.
intentando que nosotros no sigamos a Jesús. Que pensemos que el costo del discipulado es muy alto, que es grande el sacrificio. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, que eso significa que hay que pasar por momentos muy difíciles, dolorosos, para poder seguirle. Entonces, seamos cuidadosos con quienes a veces nos rodeamos, quienes nos hablan y quienes pueden ser instrumentos del enemigo para detenerlos. En todo lugar puede estar esa persona. Y a mí me gusta mucho lo que mencionaba ahora el estudio. No es tonto el que da lo que no puede sostener para siempre, con tal de ganar lo que no debe perder. A mí me gustó esa frase. Porque algunos pueden pensar, es tontera que dediques tu vida al Señor, es tontera que des tu dinero, es tontera que des tu tiempo, que des tus recursos. En otro lado, podés prosperar mejor, puedes hacer mejor las cosas. Mira lo que estás haciendo ahora. Ayer estaba viendo una experiencia, tuvimos una jornada médica, viendo a la gente ahí el domingo ahí trabajando, los hermanos de la iglesia. Cualquiera puede decir, pero es día libre, ¿qué estás haciendo aquí? Pero al final no es tontera ofrecer uno su vida, porque esta vida no la vamos a poder tener siempre. Por más que hagamos esfuerzo, no la vamos a tener siempre. Ahora, una cosa, el que aquí ofrece su vida, el Señor se la va a devolver, y se la va a devolver a 100 por 1, a 1000 por 1, y tal vez no podríamos usar ninguna fórmula matemática, gracias a Dios por eso. Sí, es que Jesús, para afirmar eso, dijo las palabras que tienen un gran mensaje: que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Todo aquel que esté buscando las cosas que le van a traer satisfacción, las cosas que él considera más importantes, el resultado va a ser perder la vida. Y todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús o por causa del Evangelio, la salvará. Entonces la inversión no es lo que para otros puede parecer un gran error, sino que los que entendemos y sabemos lo que Jesús ha dicho y cómo cumple sus promesas, y hemos visto su mano poderosa actuando siempre en favor de sus hijos, sabemos que hacer las cosas que Jesús nos dice y dar nuestra vida por causa del Evangelio trae la gran recompensa, la salvación y la vida eterna. ¿De qué sirve al hombre?, dijo Jesús, si ganare todo, si ganare una buena posición, si tuviera el mejor salario, si tuviera grandes propiedades, un puesto muy alto. ¿De qué sirve? Si al final pierde su alma. Eso es. Entonces, en este mundo, el pensamiento humano es eso, porque eso nos dice en las redes sociales, eso nos dice el mundo a través de muchos medios. Sé el más importante, ocupa el mejor puesto, tienes que ser el más popular. Lo que vale es lo que tienes, pero el discipulado es otra cosa. Totalmente opuesto a eso son los planes de Dios para nuestras vidas. Y a mí me gusta esa parte. Nuestro maestro ofreció su vida en la cruz del Calvario. Pasa por esas pruebas, por esas luchas. Ahora, todo seguidor de Cristo tiene que imitar a su maestro, ¿no? Ahora, hay un profesor que un día dijo, y a mí me encantó eso, porque algunos hablan de la persecución y tienen miedo. Dice, ¿qué va a pasar cuando venga la persecución? Algunos salen huyendo de la ciudad. Y él decía, los pastores no tenemos que salir huyendo, ¿sí? Simplemente por mencionar eso. Los pastores no tenemos por qué salir huyendo. Un balazo tarda 10 segundos, decía él. Y es cierto, es rápido eso. O sea, los hijos de Dios, el discípulo verdadero de Cristo, no tiene por qué huir, no tiene por qué rehuir también todo ese tipo de sacrificios. Porque en Cristo nosotros tenemos la seguridad que lo que estamos haciendo vale la pena. Que el servicio, el trabajo, el esmero, todo lo que uno ponga al alcance del Señor, eso es una bendición. Y yo creo que los discípulos comenzaron a entender verdaderamente qué era lo que iba a acontecer. Sí, Jesús le estaba diciendo eso porque sabía muy bien que en sus corazones, en su mente todavía estaban las cosas terrenales. Y creo que lo que usted acaba de decir, pastor, se cumple bien cuando la persona ha tomado la decisión correcta y está claro. Porque hay muchos, inclusive compañeros pastores y otros, que tal vez están aquí por un salario, por un puesto, por un beneficio material. Entonces sí, no estarían dispuestos a dar su vida ni a hacer todos los sacrificios que el Evangelio pide en ocasiones que tengamos que hacer. Pero cuando se ha tomado la decisión correcta, que era lo que Jesús quería que los discípulos entendieran, y sabemos que al final así fue. Cuando después de aprender todo y vivir las experiencias, entendieron que era dar su vida por causa del Evangelio. Jesús les quiere mostrar que es cierto, tiene un costo el discipulado, pero les va a mostrar
una parte de su gloria, una miniatura de lo que será la gloria en el futuro. Entonces les dice, os aseguro que algunos de ustedes no gustarán la muerte sin antes ver la gloria del reino de Dios. Llevó a 3 consigo, ascendió al monte y ahí sucedió algo extraordinario que se llama la transfiguración. Ahora a mí me gusta esa parte. Él le dice, ustedes no van a gustar la muerte antes de que lo vean. Alguno puede pensar, van a pasar años, van a pasar no sé cuánto tiempo va a pasar, pero no, no sucedió. Solo fueron 6 días. Solo 6 días y ya están viendo la gloria de Dios porque van a la montaña, suben a la montaña y se lleva 3. Van 3 con él. Y ahí se transfigura. Ahí entonces él se muestra como lo que verdaderamente es. Así es. Porque Jesús es más que un simple humano. Jesús no es un mortal como nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y entonces viene la transfiguración. Comienzan a verlo con vestiduras blancas. Comienzan a verle con resplandeciente, con su santidad y la gloria de Dios. Y ellos quedan maravillados. Y se abre el cielo para decir también las palabras, que este es mi Hijo amado, a él escuchado. Y esas palabras se habían escuchado en ocasión de su bautismo. Así es. Entonces no queda duda. Ellos comienzan a ver, esto es más que un Mesías que nosotros esperábamos, es más que un ser humano, es más que un rey. Esto es divino. Sí, ellos tenían que comprender que ¿por qué buscar las cosas materiales o terrenales, temporales, si hay una gloria preparada? Jesús les estaba dando algo único que ellos podían observar y de esa manera lograr que su mente se centrara ya en las cosas eternas. No lo logró por completo, porque todavía hubo en algunos de ellos ese sentimiento por las cosas terrenales. Pero sucede algo cuando ellos están en la montaña, 9 discípulos están en el valle, como se dice. Mientras en la montaña está la gloria y está algo especial, en el valle están las discusiones, está el corazón de ellos en otras cosas, porque 3 se llevó Jesús y nosotros 9, ¿por qué no? ¿Será que estos son los más importantes para Jesús? ¿Será que estos van a tener los puestos más importantes? Nosotros tenemos otro nivel para Jesús, otra categoría. Bueno, están en esas disputas y ahí hay algo, hay un hombre que los está buscando para que hagan un milagro. Y ese milagro tiene que ver con los demonios, es como que los pone enfrente a Satanás otra vez. Y es una situación complicada porque yo creo que no solo los discípulos han estado en esa situación, alguna vez uno ha estado frente a una situación complicada. Y si uno no está cerca del Señor, si la mente está en otras cosas. Si está en otras cosas, pasa lo que le pasó a los 9. Ellos no pudieron echar fuera a esos demonios. Así que cuando viene Jesús, viene con los discípulos, han pasado un momento tan hermoso, tan maravilloso. De verdad que ese momento a mí me hubiera gustado verlo, pero lo vamos a ver en toda su intensidad cuando estemos en la vida eterna. Pero cuando ellos bajaron, y entonces el hombre frustrado porque no habían podido hacer nada, los discípulos le dicen, bueno, si tú puedes hacer algo, hazlo, le dice a Jesús. Sí, así, con la duda también en su corazón. Con la duda. Si puedes, ayúdanos. Y Jesús le va a decir que sí se puede, pero que Él es el que debe cambiar, porque Él quiere que salen a su hijo, pero Él no cree. Tiene duda que lo pueda hacer Jesús. Al final el hombre reconoce su condición y dice, ayúdame. Quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús hace el milagro, pero después viene el momento cuando los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les tiene que decir, ¿por qué no pudimos? Porque estos tipos de casos no son solo de hacer una oración, no son solo de decir, ya lo hice hace un tiempo porque ellos ya habían ido a una misión y lo habían hecho, sino que es algo que necesita una verdadera relación con Dios. Por eso dice, se necesita el ayuno, la comunión con Dios, estar unido a Dios para que el poder pueda fluir a través del ser humano. No puede suceder algo extraordinario si nosotros estamos no solo con la mente en otro lugar, sino que dudando también de lo que Dios puede hacer. Y ahí miramos otra vez Jesús instruyendo. Instruye cuando está el hombre ciego y tiene que dar 2 toques. Instruye en la montaña, instruye otra vez al pie de la montaña. Y qué bonito, los discípulos estaban siendo educados, estaban siendo instruidos, pero en la enseñanza que necesitaban saber. Y qué bonito,
Nosotros tenemos que mantener la unidad, la cercanía con Cristo, el ayuno, la oración, dejar ya otro tipo de discusiones que no edifican, y entonces el Espíritu Santo va a trabajar, y entonces el Espíritu Santo hará grandes maravillas, y las hace en este tiempo, gracias a Dios. Así es, y los discípulos tenían en su mente todavía eso de intentar colocarse en los mejores puestos. No comprendían verdaderamente que el reino de Jesús era un reino eterno, del cielo, no era de este mundo, pero seguían pensando en este mundo. Y por eso algunos querían los mejores puestos. Y mientras Jesús va caminando, ellos se quedan un poco atrás. Y Jesús después les dice, ¿qué discutían entre vosotros? ¿Por qué no iban a la par mía como otras veces? Estaban discutiendo quién sería el mayor. Qué difícil, pastor, porque algunos expertos dicen, es más fácil sacar a una persona del mundo que sacarle el mundo a él del corazón. Porque uno le dicen, le enseñan, y uno sigue teniendo la mente aquí. Y ellos estaban así, discutiendo que iban a ser el mayor entre los discípulos. Y Jesús ya les había enseñado varias cosas. Y entonces Jesús hace algo práctico, ¿no? Sí, llama a un niño. Llama a un niño. Y coloca a ese niño en medio. Y entonces dice aquellas palabras que tienen un gran mensaje. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no va a entrar en ese lugar que Dios tiene planeado para ustedes. Entonces le estaba diciendo, ustedes tienen que ser como niños. Un niño no está ambicionando el puesto más alto. Un niño no está ansioso por ser cosas materiales. Un niño no está discutiendo con otros que a mí me tratan más, a mí me ignoran, que a mí me llevan a este lugar. Un niño no es así. Un niño es confiado, un niño es alegre, un niño es perdonador. Un niño es una persona ejemplar para nosotros. Si queremos aprender y anhelamos un día estar en el reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Por eso en otro de los evangelios Jesús dijo, si no os volvéis como niños, no vas a entrar en el reino de los cielos. Creo que los que hemos tenido la experiencia de ver a nuestros hijos crecer y tenemos niños que observar alguna vez, hay grandes lecciones cuando vemos a esos pequeños. Uno lo ve de manera práctica, pero también hay algunos conceptos un poquito más técnicos, ¿no? Un día escuché a un predicador, pastor, pero que también tenía su doctorado en psicología, y él daba este concepto de un niño. Decía, el niño es un trozo de carne con habilidades impresionantes. Y luego él comenzaba a explicar y decía que hay dos características de los niños. Número uno, decía él que los niños siempre son dependientes. Uno no le puede decir a un niño, mira, un niño pequeño, ahí 2 años, mira, ahí te cambias solo, ahí te bañas, ahí te dejo, ahí está la llave. No, el niño es dependiente. Y él decía que entre más crece una persona, más independiente se vuelve. Y uno está corriendo, quiere ser independiente. Todos quieren ser independientes en este tiempo. Y se vuelven tan independientes que se olvidan de Dios. Los niños dependen de Dios. Sí, los y niños mientras uno dependa de Dios, entonces va a tener uno la seguridad que uno puede fácilmente confiar, tener fe en el Señor. Pero cuando uno es independiente, triste, porque al final de cuentas uno dice, bueno, entonces yo dependo de lo que logre, de lo que quiero, y eso es triste. Sí, el niño no está afligido por cuánto dinero necesita para mañana, si habrá o no ropa, comida. El niño depende de sus padres y nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Jesús va a dar una última clase en este estudio a sus discípulos y va a decir algo que tienen ellos que aprender. Teniendo todavía al niño, dice él que no deben ser tropiezos, no deben hacer pecar a esos niños, porque también lo vamos a aplicar a que muchos en nuestra iglesia son niños, porque recién se unieron a la iglesia, les cuesta caminar todavía, dependen de nosotros para dar esos pasos, del buen ejemplo que les demos, de la ayuda, de nuestra disposición. No podemos abandonarlos, así como no abandonaríamos a un niño pequeño de tan solo 2 o 3 años, tampoco debemos abandonar a nuestros hermanos recién unidos a la iglesia. Y como usted decía,
ahí mire usted qué come, ahí mire qué usted hace. No, tenemos que ayudarlos. Entonces no podemos ser tropiezo. Y Jesús entonces va a decir que es mejor que algo falte en nuestro cuerpo, pero que lleguemos al cielo. Y no completitos, pero vayamos directos al infierno. Interesante título que el escritor le puso a este día. La persona sana en el infierno. Yo diría la persona completa en el infierno, porque no quiso dejar lo que hacía, prefería estar completa. Cuando Jesús le dijo algunas cosas que son muy importantes, Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, quítala. Es mejor que te falte una mano, seas manco, pero que llegues al cielo. Y luego, ¿qué dijo Jesús? Luego dijo que si tú estás completo, ¿verdad? Tú puedes entrar al infierno completo, ¿verdad? Pero te vas a perder. Porque no has querido quitar No has lo querido que quitar lo afecta a tu lo vida. que te está afectando. Ahora, a mí me gusta eso, pastor, porque a uno le enseñan las figuras literarias, ¿verdad? Esto dice que es una hipérbole. Sí. Y la hipérbole es como que está... Como agrandar las como cosas. que está agrandando las cosas. Exageración Está también le dicen exagerando las otros, cosas. Uno no se puede imaginar el cielo con gente que está sin Le falta. ojos, mancos, cojos. No se puede imaginar el cielo así. O un infierno donde todos estén completos. Él está utilizando esto para que ellos puedan comprender que tomen en serio el pecado, que tomen en serio la desobediencia, ¿verdad? Y también ahí habla un poquito del infierno, ¿verdad? Que también es parte de la hipérbole. Así es. Porque está diciendo que ahí el gusano nunca se muere, ¿verdad? Así es. Jesús está utilizando estas figuras porque Él quiere que los discípulos aprendan bien. Los buenos maestros usan figuras, usan ilustraciones, usan métodos que ellos han aprendido. ¿Y qué decir de Jesús? El gran maestro por excelencia tenía que utilizar algunos métodos o recursos que iban a ser importantes y que los discípulos no iban a olvidar. Creo que cada vez que ellos vieran una persona que le faltaba un pie, se iban a acordar de esta lección. Claro. O cuando ellos vieran una persona que le faltaba un ojo, iban a decir... Es necesario tomar en serio lo del pecado porque se acuerdan de la enseñanza de Cristo. Dicen que ahora la estrategia más usada o la que más le gusta a los maestros ahora dice que son las preguntas, ¿no? Hacen preguntas en su clase, hacen preguntas. Y Jesús usaba este tipo de figuras. Hacía muchas preguntas y las personas a veces pues quedaban allí con el aprendizaje, y las ilustraciones y los métodos de Jesús siempre fueron cosas que las personas podían ver. Y era la mejor manera de enseñarles. Así que vemos a los discípulos aprendiendo acerca del Mesías y los eventos venideros, pero todavía con la lucha de no entender qué es lo que realmente Jesús venía a cumplir a esta tierra. Quiera Dios que cada uno de nosotros, cada vez que leamos de Jesús, de ese maestro enseñando, de diciendo el propósito por el cual vino a esta tierra, podamos valorar que Jesús hizo lo más grande, el sacrificio de dar su vida en favor de cada uno de nosotros. Y dejemos a un lado las cosas terrenales. Al final ya sabemos que eso es temporal, pasajero y va a ser destruido. Y que nuestra mente se ponga más en las cosas eternas. Quienes están siguiendo esta transmisión, esta lección, esta presentación a través de las redes sociales y escuchando a través de la radio, les animamos a que sean personas que, estudiando la Escritura, aprendiendo más de la palabra de Dios, su mente, su corazón esté en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde Él espera que un día lleguemos todos nosotros y también seamos aquí en la tierra sus discípulos, anhelando muy pronto estar en el reino de los cielos. Si hay una iglesia cerca de tu localidad, asiste, ahí habrá para ti más aprendizaje, habrá más comunión con Jesús, será de bendición en tu vida. Así que les invitamos a que siempre sigan en lecciones de la Biblia. Vamos a finalizar el estudio de este día. Pastor, diríjanos en oración. Amante Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, porque las instrucciones de Jesús fueron importantes hace 2000 años, siguen siendo importantes para hoy. Queremos, oh Dios, ser verdaderos discípulos. Queremos aprender, queremos crecer en la gracia de Cristo. Y permite, Señor, que estas lecciones
nos ayuden a estar más cerca de Jesús y poder tener un compromiso mayor, Señor, con el trabajo y también con lo que tu palabra nos ha enseñado. Gracias por esta oportunidad. Queda con nosotros y con todos aquellos que siempre ven lecciones de la Biblia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Y el pastor Eber Roblero ya está por acá para compartir con nosotros lo que ha preparado en el plato fuerte de este día. Veamos. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Hemos hablado el tema de la iglesia de Jesús y hemos dicho 3 cosas hasta ahora. Número 1, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Número 2, que la Biblia presenta muchas comparaciones o metáforas para enseñarnos las funciones de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Y número 3, hemos dicho cuál es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y hablamos ampliamente allí. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos que la iglesia tiene como fundamento a Cristo Jesús y que ahora yo me puedo sumar como discípulo del Señor, la pregunta es, ¿y cuál es esa iglesia? Me refiero cuál es el grupo de personas que pueden decir que esta es la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, me gustó hace años ya cuando yo recibí una instrucción en cierta ocasión sobre el tema de la iglesia. El instructor de ese momento introdujo el tema de la iglesia de la siguiente manera. Me encantó. Él dijo, si nosotros encontráramos en la Biblia donde diga un texto, la iglesia tal, y diera el nombre de la iglesia, no tendríamos ningún problema porque inmediatamente buscaríamos ese nombre y ahí estamos. Pero él dijo así, en la Biblia no encontramos el nombre de esa iglesia para irla a buscar como que fuera una marca ahora comercial, no. En la Biblia encontramos características de la iglesia, principios que la iglesia debe vivir. Y eso me encantó. Y a medida que estudiamos la palabra del Señor, por supuesto que en la Biblia no va a haber una dirección que diga, esta es la iglesia, aquí búsquenla. Porque se imaginan todos los adoradores buscando ese lugar. Sería imposible, mayormente ahora. No dice tampoco, este será el nombre de. Entonces, de algunos versículos, algunos han sacado que la iglesia de Dios, que el remanente del Señor, que la iglesia universal, que tantos nombres. Pero en realidad, la Biblia lo que da, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, son las características del pueblo de Dios. Entonces, vamos a estudiar en esta ocasión esas características del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y entonces, ahí, si tuviéramos nuestra paginita, vamos marcando las características o checando las características para poder decir, bueno, según la Biblia y según las características, esta es la iglesia que está en armonía con el mensaje bíblico. En primer lugar, o primera característica, la iglesia de Jesús es universal. Dice San Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Es decir, la iglesia de Cristo Jesús no puede ser local.
¿Por qué? Porque la misión, como lo vimos la otra vez, es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y Apocalipsis 14:6, que es uno de los mensajes angelicales para el tiempo del fin, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta característica es fundamental porque la iglesia entonces de Jesús no se va a limitar a una porción geográfica de un país o a una porción geográfica de un continente nada más. No, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, es decir, en todo lugar, en todo lugar. Ese es, diríamos, el requisito que Dios le puso a su iglesia de predicar el Evangelio, porque todos tienen el derecho a saber de un Salvador que se llama Cristo Jesús. Segunda característica, la iglesia de Jesús guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esta característica es fundamental, y hay cantidad de textos para eso y tocaremos una temática más adelante cuando hablemos del remanente de Dios. Ahí vamos a ver muchas citas bíblicas realmente, pero hoy limitémonos a decir nada más que la iglesia de Dios tiene como característica que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Leamos Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es fundamental, les mencionaba, porque la verdadera iglesia de Cristo Jesús, según Apocalipsis 12:17, guarda los mandamientos de Dios, no los mandamientos del hombre, no los estatutos de un, diríamos, comité, de una junta directiva, de un consenso de líderes. No, la iglesia guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Y viene la definición: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, es probable que hayamos escuchado que esto no tiene que ver con el pueblo de Dios. Y solo en 30 segundos les debo mencionar. El texto anterior, Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa mujer es la iglesia. Y está tan airado, que Satanás ha introducido, aún en el mismo, diríamos, ambiente cristiano, la idea de que la ley de Dios ya no está vigente. Sí, pareciera algo difícil de creer, pero Satanás está tan airado que ha atacado por este medio. Cerramos el paréntesis. Los mandamientos del Señor son el reflejo del carácter de Dios. Y la ley de Dios es la característica del pueblo del Señor. Solo por mencionar, dice la ley del Señor que no debemos tener dioses ajenos aparte de Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Dice que no nos hagamos imagen, dice otro mandamiento. Pues no vamos a tener ninguna imagen para decir, este es Jesús o aquí representa o No. El mandamiento dice que debo honrar a mis padres. Bueno, debo honrarlos. Un verdadero discípulo del Señor, alguien que se llame cristiano en este tiempo, honra a sus padres.
¿Por qué? Porque es una característica de la iglesia del Señor. Guarda los mandamientos del Señor. Tiene la fe de Jesús. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Parafraseando, diríamos, el que dice, yo soy cristiano, yo alabo al Señor, yo le sirvo al Señor, yo me gozo en el Señor, yo experimento tal cosa, pero no guarda sus mandamientos, dice el texto. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la segunda característica de la iglesia del Señor es que guarda los mandamientos del Señor. Por supuesto, se refiere a los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra y que hoy nosotros lo encontramos registrado en Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos del Señor. Otra característica. La iglesia de Jesús predica el mensaje de los 3 ángeles. Es una característica de la iglesia, principalmente la iglesia del tiempo del fin. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. De paso, la primera línea de Apocalipsis, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo. Es decir, que Apocalipsis habla ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿De Cristo Jesús en relación con quién? Con su iglesia. Por eso tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 de Apocalipsis se da el mensaje a las 7 iglesias, que en realidad representa también periodos que la iglesia cristiana viviría desde Jesús hasta su segunda venida. Por eso es otro tema. Pero estamos nada más dando el contexto. Y entonces Apocalipsis va presentando todas las luchas que la iglesia iba a pasar, pero también va presentando a Jesús presente en su iglesia. Y por eso también une el mensaje allí del santuario. Y llegamos así a los capítulos 10 en adelante de Apocalipsis, donde se habla precisamente del pueblo del Señor. Y se dice, ya en el capítulo 14, versículos 6 al 12, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene fundamento en la palabra del Señor, la iglesia que guarda los mandamientos del Señor, la iglesia que debe estar en todo el mundo, debe predicar el mensaje de los 3 ángeles. Hoy solamente los voy a leer. ¿Por qué? Porque cuando hablemos más adelante sobre el remanente y veamos otros detalles, vamos a entrar de lleno mensaje por mensaje, y eso será algo extraordinario también. Pero ahora leamos, ¿qué debe predicar la iglesia del Señor? Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mencioné que solo iba a leer esto, no lo vamos a ampliar, explicar ahora con relación a muchos textos más de la Biblia. Pero acá la iglesia debe predicar este mensaje.
Por ejemplo, si se reúne un grupo de personas pretendiendo ser la iglesia del Señor, pero no predica acerca del Creador de los cielos y de la tierra, pero no predica acerca del juicio que se encuentra explicado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y proféticamente en Daniel y en Apocalipsis, entonces no es una iglesia del Señor. Si esta iglesia que pretende ser de Dios no anuncia la caída de Babilonia, Babilonia es la iglesia falsa. Babilonia son todas aquellas doctrinas falsas que el cristianismo pretendió o pretende aún tener. Si una iglesia acepta esas falsas enseñanzas, entonces no está predicando estos mensajes, conocidos como el mensaje de los 3 ángeles. Si una iglesia no explica cuál es la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia, y hasta esta hora solamente anda pretendiendo que es un chip, o es una barra, o es alguna otra cosa. No. Tiene que explicar bíblicamente cuál es el sello de Dios, cuál es la marca de la bestia. Porque aquí dice que quienes adoran a la imagen de la bestia y reciben en su frente o en su mano su marca, dice que serán condenados. Pero aquellos que tienen el sello de Dios serán para vida y vida eterna. Entonces es fundamental saber en qué grupo yo voy a estar. Otra característica: la iglesia de Jesús es una iglesia organizada. Efesios 4, 11 al 15 explica cómo debía la iglesia organizarse. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia debe ser una iglesia organizada. Claro, ¿cómo poder predicar el evangelio a todo el mundo si la iglesia no es organizada? Si, por ejemplo, esta iglesia dice, esta es la iglesia de Jesucristo, pero solo una persona toma las decisiones y alrededor de ella gira todo. ¿Se muere esa persona? Se muere también ese movimiento cristiano. Porque la iglesia debe ser organizada. Pastores, maestros, y luego explica en otras partes de la Biblia cuando se da la lista de los dones espirituales, en Corintios, en Efesios, en Romanos, y ahí se habla de quiénes deben tener esos privilegios, pero de manera que organizada. La iglesia debe ser organizada. Y debe ser organizada porque si tiene presencia mundial, entonces debe haber un orden para poder estudiarse, para poder predicarse un mensaje basado en la Biblia. Otra característica, porque el tiempo nos avanza. La iglesia de Jesús cuida de los necesitados, Y por supuesto está Santiago capítulo 1, versículo 27 y Santiago capítulo 2, versículos 1 al 7. Leo nada más Santiago 1, 27. Dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hay más textos. Es más, ustedes saben que en San Mateo, capítulo 25, donde se habla, ¿verdad?,
que la separación de las ovejas de los cabros se va a mencionar por cuanto lo hiciste a uno de estos ¿qué? Pequeños. La iglesia del Señor, entonces, ¿qué hace? Cuida de los necesitados. Debe preocuparse de los necesitados, tener un departamento exclusivo para atender, pero toda la hermandad se preocupa por los huérfanos, por las viudas, por los enfermos, por los presos, por los que están atravesando situaciones difíciles. Una respuesta inmediata. Qué lindo es que la iglesia cumpla esta función. Porque la iglesia no es nada más un conjunto de doctrinas que yo las acepto, voy, me siento, salgo otra vez y cumplido y ya. No. La iglesia debe tener su demostración al prójimo, atendiendo a los necesitados, física, emocional, en todos los aspectos que el ser humano sienta que necesita el apoyo de la iglesia, ahí la iglesia debe estar presente. Y la iglesia, otra característica de Jesús, cree en el sacerdocio de todos los creyentes. Esto es fundamental. Leo, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el instrumento de Dios para la administración de las ordenanzas, del bautismo, la cena del Señor, en fin, y otras. Pero todos los creyentes son realmente real sacerdocio. La iglesia debe creer eso y debe anunciar. Yo mencioné anteriormente que la iglesia está organizada, por supuesto, con una iglesia de 500 miembros, debe haber una junta directiva, pero está nada más por organización. Pero no significa que ellos que son miembros de la junta directiva son mejores, superiores, o que ellos sí son sacerdocio y los otros no. No, porque en el Nuevo Testamento ahora hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús para desempeñarnos entonces todos como un pueblo santo, como una nación santa, como sacerdocio para el Señor. Ha llegado el momento entonces de finalizar. Y yo quiero finalizar recalcando 4 puntos que hemos hablado a lo largo de nuestras últimas 4 reuniones. El primer punto, Jesucristo es el fundamento de esta iglesia. Acéptalo. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Segundo, la iglesia es comparada a un edificio, a un cuerpo, a un ejército, solo para ilustrarte que eres parte importante de la iglesia. No puedes estar fuera de la iglesia. La salvación será individual, pero Jesús viene por su iglesia, dice, por su pueblo. No tienes que estar fuera de la iglesia. Tienes que perseverar en ella. Tienes que unirte a ella. Si comparamos la iglesia con un cuerpo, una uña no puede estar allá y decir, yo soy parte del cuerpo. No, está separada, ya no forma parte de. No puedes estar sin la iglesia. Únete a la iglesia. Busca la iglesia. Bautízate en la iglesia. Porque también esta iglesia hace discípulos. Y tú eres llamado para ser instrumento del Señor y hacer discípulos. Y finalmente, no te confundas. La salvación y la iglesia de Cristo Jesús no es una variedad de ofertas. No es un abanico de tiendas donde tú eliges a tu conveniencia. Ni tampoco es una institución que va a decirte obligatoriamente aquí es porque aquí es, y si no eres miembro de acá no hay salvación. No, busca las características. Busca las características. Esta iglesia está en todo el mundo. Guarda los mandamientos de Dios. Predica el mensaje de los 3 ángeles. Cuida de sus necesitados. Cree en el real sacerdocio. Tiene como fundamento a Cristo Jesús.
entonces esta es la iglesia del Señor. Únete a la iglesia y espera a Jesús, que venga por segunda vez por su iglesia y por supuesto, tú como miembro de ella formarás parte de los redimidos, de los salvos. ¿Quieres unirte a la iglesia y perseverar con ella? Es más, la iglesia, dijo Jesús, no va a fracasar, no va a fracasar, porque la iglesia es la columna de la verdad. ¿Podemos orar para que seas aceptado y perseverar en el pueblo del Señor? Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos habla ampliamente de la iglesia del Dios vivo, principalmente para este tiempo del fin. Permítenos, Señor, seguir perseverando en esta iglesia que has levantado, esta iglesia profética para este tiempo del fin. Permítenos, Señor, ser discípulos activos y permítenos, Señor, anunciar el Evangelio para que muchos más seamos salvos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Danos tu bendición y nos unimos a tu iglesia para trabajar en ella y cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres. Hasta aquí llegamos con este programa. Gracias por acompañarnos. Te estaremos esperando la siguiente semana y recuerda compartir con tus familiares y amigos que Unión Radio tiene este espacio para ti. Y recuerda también que una iglesia adventista cercana a ti está esperándote con las puertas abiertas. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.